Abigail Espíndola, que nos va a hablar de la obra Memorias de Abajo, que se presenta aquí en el Centro Cultural Helénico. Abigail, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Adrián. Pues bienvenida aquí a este espacio. Y bueno, pues están presentándose Memorias de Abajo. Están recién estrenados, ¿no? Así es, vamos por nuestra cuarta función. Ah, muy bien. Estamos en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico con la obra Memorias de Abajo. Esta obra, por lo que tengo entendido, tiene una relación con un escrito de Leonora Carrington, si no tengo mal la información. Así es. Esta obra es la adaptación de 3 cuentos de Leonora Carrington. Ajá. Casi siempre se le conoce por su pintura, por sus esculturas. Sí. Y en estos momentos estamos explorando su parte literaria. Muy bien. Entonces retomamos el cuento La Dama Oval, La Debutante y El Enamorado. Entonces son las que están presentándose. ¿Y hasta cuándo durará esta temporada? Hasta el 21 de abril. 21 de abril. O sea que todavía tenemos tiempo y chancecito para irnos a dar una vuelta. ¿Qué día se presenta Memorias de Abajo? Los viernes a las 8:30 de la noche. Nada más los viernes. Así es, Muy en el bien. Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, que está ubicado en Avenida Revolución, cerca del Metrobús Altavista o el Metro Barranca del Muerto. Ahí pues son medios de llegar. Y bueno, vimos a través de algunas de las imágenes de la obra que hay una relación importante con un conejo, que están así como 3 actrices, entre ellas tú, están viendo como un conejo luminoso. ¿Qué representa o qué parte de la obra es esa fotografía? Mira, lo que hizo Gina Botello, que es nuestra directora, es que retomó los cuentos de Leonora y los hiló a través de la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces hay algunos elementos en la obra que nos remiten a la persecución del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Ya. Pero en lugar de ser Alicia, es Leonora la que persigue al conejo a través de estos mundos maravillosos que ella misma plantea en sus cuentos y en sus pinturas. Y entonces vamos a ver a Leonora, el personaje de Leonora, perseguir al conejo como una búsqueda del conocimiento y sobre todo una búsqueda de su autoconocimiento. Ya. Entonces mira, aquí hemos traído un personaje que te ha venido a visitar. Nada más te vamos a pedir que... sí, definitivamente, es como la mamá. ¿Verdad? Es como la mamá del conejo, ahí está. Vamos a mostrar aquí a las diferentes cámaras, ahí para que salga aquí. Y ahí está saliendo aquí en Periscope, aquí en YouTube, aquí para que se le vea la cara, y por supuesto aquí en Facebook Live. Y entonces mira, aquí tenemos por supuesto a sus pequeños, a sus retoños, vamos a ponerlo así para que se vea. Y entonces tú tienes que abrir ahí sacar a los conejitos, y cada uno pues corresponde a una pregunta que ya tengo previamente establecida. ¿Y me puedo comer el chocolate? Sí, claro, por supuesto, adelante. A ver, vamos a ver qué pregunta nos va saliendo. A ver, el 8. La pregunta 8 dice: ¿cuánto tardaron en montar la obra Memorias de Abajo, entre ensayos, el armado de escenografía, el vestuario, la lectura pues que se hace previa? ¿Cuánto tiempo se llevó? Un año. Comenzamos en enero del año pasado con lecturas acerca de la vida y la obra de Leonora Carrington. Ya. De hecho, previo a esto tuvimos otros 2 meses también de lectura. Pero después de eso tuvimos otro proceso, otra de nuestras obras. Entonces, digamos que fue un proceso de 1 año y 2 meses aproximadamente. Más o menos, 1 año y 2 meses, pues es un proceso bastante completo. Pues vamos con el siguiente conejo. ¿Sí? A ver, vamos a pedirle aquí a Abigail. El 5. La pregunta 5 dice: ¿la obra Memorias de Abajo está dirigida para todo tipo de público o es específicamente para un sector? Es para todo tipo de público. Okay. De hecho, es nuestra primera obra a la que pueden asistir niños, personas de cualquier edad. Ah, muy bien. No es restrictivo en ese sentido. No, para nada. Muy bien, entonces ahí pueden llevar a toda la familia y no va a haber ningún problema. Pues vamos con el siguiente conejo. A ver, vamos a ver qué nos tiene que viene. La pregunta 4 dice: ¿qué tan complicado fue para usted desarrollar la psicología de cada personaje? ¿Son 3 actrices? Así es. Ajá. Somos 3 actrices y un actor. Y un actor, ok. ¿Puedes hablar de los personajes? Claro que sí. La obra se desarrolla con la participación de 2 narradoras. Somos Marisol Cordaurier y tu servidora. Muy bien. Estos 2 personajes son un desdoblamiento de la Leonora principal, que es la que persigue al conejo, interpretada por Saraí Pérez Rubio. Muy bien.
Y ellas dos guían a Leonora, le hacen travesuras. Ya, ¿no? Básicamente. La guían a través de de este mundo imaginario de Leonora Carrington. Y como que es como si le estuvieran poniendo pruebas o le estuvieran poniendo a jugar. Ya. ¿no? Y también tenemos personajes que están dentro de los cuentos. En el primer cuento, por ejemplo, es el cuento de un melonero que tiene el poder de disecar la carne. Okay. Más que de disecar, de secar. Así como dejarlos así como tiesos. Digamos. Exactamente. Y él se enamora de una mujer y la termina secando. Híjole, qué fuerte. Entonces tiene 40 años viviendo con su mujer que está dormida y él no sabe a ciencia cierta si está muerta o si está viva. Y bueno, ese es uno de los personajes principales de la obra. Muy bien. En el segundo cuento tenemos a la Dama Oval, que es un desdoblamiento de la propia Leonora Carrington. Este cuento es un cuento autobiográfico, ¿sí? Donde Leonora nos habla sobre su infancia. Y es una mujer, que se llama, es la Dama Oval, que vive en un mundo de juguetes, son muy viejos, y tiene un juguete que es su favorito, se llama Tártaro, ese es otro de los personajes, que es un caballo de madera que cobra vida. Okay. Eso sí, la vimos una foto, precisamente, es un caballo blanco. Así es un caballo blanco, es un caballo de un títere de manipulación directa. Y bueno, también hay una urraca, por ejemplo, ¿no? Hay una urraca en ese cuento. También está su nana y su papá, que es una persona muy cuadrada, un hombre muy estricto, como Leonora misma describía a su padre. Y en el siguiente cuento, y el último, es Leonora jugando con una hiena. Y esta hiena es su mejor amiga. Qué barbaridad, qué buena amistad. Y Leonora, a Leonora le hacen una fiesta para celebrar su cumpleaños, la llevan a la corte a ser presentada ante el rey. Y ella odia todo este tipo de los formalismos y presentaciones sociales, y decide enviar a la hiena en representación suya. Y es otro desdoblamiento del personaje, ¿no? Donde saca todo este salvajismo, ¿no? Esta naturaleza, ¿no? que tiene Leonora de ser muy aguerrida, ¿no? Y la hiena se convierte recoge la cara de su criada y se convierte en mujer y baila en la corte, ¿no? En la fiesta. Y bueno, esos son básicamente los tres cuentos y los personajes principales que ocurren, y por supuesto el conejo, que es maravilloso, y es encantador, y a todo el mundo le da muchas ganas de corretearlo. Ok, entonces tiene que ir a verlo, todos los viernes a las 8:30. Pues vamos con el siguiente conejo. Mira, todavía nos quedan 7. 3. Ajá, la pregunta 3 dice, ¿cómo fue la selección de los actores para cada personaje? Bueno, nosotros somos una compañía estable que ya llevamos 5 años trabajando juntos. Entonces ya había como un casting, ¿no? establecido. Gina ya sabía con qué actores iba ya a los trabajar. Así ya bien identificados. Sobre todo en el caso de las actrices. Y en el caso del actor hombre tuvimos muchos cambios de actores por horarios y por cosas que siempre ocurren en el teatro. Claro. Y llegó Alejandro a través de un casting, donde se les pedía a los actores que fueran también titiriteros. Eso es un buen detalle también para complementar. Entonces en la audición había una prueba con un títere y con un monólogo. Y así fue como se seleccionó a Alejandro para que se complementara el elenco de la obra. Ah, muy bien. Y ya los demás pues es de parte de la compañía. ¿Cómo se llama la compañía? La compañía se llama Caracola Producciones. Que tienen varias obras, ¿no? Así es, nosotros trabajamos la técnica de teatro en miniatura. Los primeros
2 o 3 años de la compañía nos dedicamos a eso, y poco a poco fuimos empezando a meter otras técnicas de títeres. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos títeres de sombra, tenemos animación multimedia, tenemos títeres de varilla, de manipulación directa. ¿Cuánta gente colabora en Caracola Producciones? Hasta el momento somos 12 personas. 12 personas. Es esta compañía. Que bueno, ¿y cuántos años tienen trabajando? 5 años. 5 años. Muy bien. Pues vamos a la siguiente pregunta. Tenemos todavía... ahorita vamos a mostrar uno de los conejos para que ustedes lo puedan, porque sí son conejos. Sí son conejos de verdad. Ahí está, mira, ahí está, por supuesto. Ahí está para que los vean, ahí están las 3 cámaras. Que no quede duda que sí son, ahí está, que no son conejos. Ahí está para arriba. Soy disléxico, entonces ahí está, por supuesto. Vamos con el siguiente, ¿cuál es? 10. La pregunta 10. Dice, ¿a partir de qué edad es recomendable que una persona vea Memorias de Abajo? Dijimos que es para toda la familia, pero ¿hay una edad específica, por ejemplo, para que puedan entender la obra? Claro, yo diría que pueden ir a partir de los 6 años. 6 años, ajá. Así que es una buena edad. Y aparte los viernes está bastante bien porque, bueno, los niños se pueden a lo mejor acostar un poco más tarde y no hay problema el otro día de la escuela, ¿no? Así es, y la verdad es que la obra se pueden tener en diferentes niveles, ¿no? Y los espectadores, cada quien sale con una experiencia diferente de la obra, ¿no? Hay quienes se quedan maravillados por las sombras, hay quienes les gustan más las historias, hay quienes les gustan más el primer cuento o el segundo, como, ¿no? Y también hay gente que se queda muy asombrado por la literatura de Eleonora Carrington. O sea, se puede entender a muchos niveles y los niños se quedan muy encantados con la magia de los títeres. Y que también es bueno, por ejemplo, llevar a los niños al teatro, porque bueno, siempre es como más usado llevarlos al cine, ¿no? Así como, vamos al cine, pero el teatro también es una buena experiencia, ¿no? En tus palabras, ¿por qué es bueno iniciar a los pequeños también en este arte? Pues para empezar porque tienen una experiencia estética, ¿no? Ellos tienen la oportunidad de convivir con una experiencia diferente a la del cine, porque para empezar están viendo a los actores en vivo, ¿no? Y bueno, también hay muchas obras ahora en cartelera, una de ellas, Memorias de Abajo, donde procuramos que la interpretación también vaya dirigido a los niños, y es importante que ellos conozcan y tengan esta experiencia directa, ¿no? Con las artes, ¿no? No solo con el cine, no solo con el teatro, con la danza, ¿no? Con la pintura, que puedan enriquecer su bagaje cultural, y mientras más experiencias tengan ellos para como de creatividad, de artes, eso le va a dar muchas herramientas también para cuando crezcan y quieran ser actores, ¿no? Ahí está también una herramienta. Tú eres muy joven. ¿Cómo fue que tu vida llegó al teatro, por ejemplo? ¿Tú llegaste al teatro? Sí, bueno, yo tuve mi primera experiencia con el teatro cuando era niña, justamente, cuando tenía unos 7, 8 años en un taller de teatro. Y después en mi adolescencia hice algunas obras, pero yo no tenía la idea de estudiar teatro, en realidad no sabía qué era lo que quería estudiar. Hasta que en la preparatoria, ya para escoger la carrera, te puedo decir que fue una corazonada. Sí, lo sentiste, Lo digamos. sentí, o sea, yo vi la lista de carreras que se podía estudiar en la universidad. Yo tenía claro que iba a estudiar en la UNAM, pero no sabía qué. Y cuando yo vi que podía estudiar literatura dramática y teatro, me saltó el corazón, ¿no? Porque estuve a punto de decir, no sirvo para nada, no voy a poder estudiar nada en esta vida. No me gustan las matemáticas, ¿qué voy a hacer? Pero vi la posibilidad de estudiar teatro, y es una forma de crecer también como individuo. Es una carrera que te exige toda tu vida, ¿no? Tu vida completa, y se vuelve parte de una pasión. Y entonces, bueno, pues así fue como llegué al teatro. ¿Nunca enfrentaste, por ejemplo, el pánico escénico? Así, el de ver, digo, en el escenario pues es difícil porque ves todo oscuro, pero ya cuando ves a lo mejor las primeras filas, los ojos, a lo mejor los comentarios, ¿nunca tuviste ese pánico ante el público? Sí, cómo no. Sí, pues como más que pánico escénico, más que querer salir corriendo, más bien era como el nervio natural, ¿no? De estar expuesto, ¿no? De pronto da mucho miedo, ¿no? Estar frente a otra persona o
ante otras 100 personas o 1000 personas o 200 personas que te están viendo y sentir la mirada del espectador, pero eso creo que también es parte de la seducción del teatro para los actores, ¿no? Que de pronto es también lo que los actores lo que los actores nos gusta, ¿no? Estar atrás de escena antes de tercera llamada y decir, ay, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué decidí pasar por esto, no? Pero creo que es una de las emociones más hermosas que he experimentado en la vida. Ahorita hablabas precisamente del miedo natural. Entonces, todos los actores sienten como esa adrenalina antes de salir. Nunca se acaba como esa emoción y miedo mezclado. Pues yo no sé si todos, pero yo supongo que sí. Yo supongo que sí debe ser algo que está todo el tiempo, ¿no? Hay una anécdota de María Félix, ¿no? Le dice a otra de las actrices, dice, yo ya no tengo miedo. Era una actriz joven, pero que ya tenía tablas, ¿no? Y dijo, yo ya no tengo miedo, ya tengo experiencia y ya, no me importa, ¿no? Y María Félix le dijo, cuando tengas talento, te va a dar miedo, ¿no? Está bueno. Entonces, claro. creo que es algo natural y creo que es algo normal que todos los actores experimentemos esa ansiedad o ese nerviosismo antes de entrar, pero creo que lo importante de la profesión y lo que te regalan las tablas, el trabajo del actor, es poder controlar eso que tenemos, ¿no? Y dice una maestra de actuación, Natalia Travén, súbete al caballo y agarra las riendas y a partir de ellos donde tienes que trabajar. ¿Y cuál es el público más numeroso al que te has presentado? ¿Tienes alguna cifra, por ejemplo? Tuvimos una presentación de Sharazad, que es nuestro proyecto, 2 proyectos antes de Memorias de Abajo. También de Caracola Producciones. También de Caracola Producciones, de teatro en miniatura, sobre las 1001 noches. Y tuvimos una presentación en el Teatro Bicentenario de Texcoco. Ya. Es un teatro enorme, enorme. No sé cuánta gente le quepa a ese teatro, pero se ve enorme. Pero se ve enorme. Y había aproximadamente 900 espectadores. Entonces, pues es un público importante. Y eran 900 alumnos de secundaria. Entonces también es un público difícil porque se distrae mucho. Es un público muy muy complicado, porque de pronto toman muchas cosas como a broma pero lo recibieron muy bien. Lo recibieron muy bien y es una de las experiencias que más que recuerdo con más cariño y que me dejaron mucho aprendizaje y ahí pude ver el poder del teatro en el espectador, ¿no? En el espectador de cualquier edad. Claro. Pues vamos a seguir con las preguntas que tenemos preparadas aquí en el Lavadiario y vamos con este siguiente conejo. A ver, vamos a ver. El número 9. La 9. Dice esta pregunta, dice, ¿sí, ¿por qué llamar a la obra Memorias de Abajo? Memorias de Abajo es el nombre de una de las novelas de Leonora Carrington, más bien de la novela de Leonora Carrington. Es una novela autobiográfica donde relata cómo fue que se encontró con las artes plásticas, ¿no? Hablando de cómo llegamos a la profesión, ¿no? Y al llamado que cada quien tiene. Y se habla de eso, se habla de cómo fue que llegó al surrealismo y sobre todo relata uno de los pasajes más, me parece que son de los más significativos en la vida de Leonora Carrington. Ella tuvo una enfermedad después de la guerra, la llevan a un hospital psiquiátrico. Sí. Y ella, dentro de todos la medicación que le dan y el problema neurológico que tiene, comienza a tener alucinaciones. Ya. Y ella nombra a este lugar Abajo. Y abajo tiene diferentes personajes que resultan ser el doctor, la enfermera, la gente que está conviviendo con ella en este lugar. Y el nombre de la novela es Memorias de Abajo. Y entonces ella relata qué es lo que estaba viendo en esa alucinación, lo cual me parece muy magnífico de Leonora Carrington, que tiene esta capacidad de viajar a su inconsciente y volver.
y estructurarlo de forma literaria de una manera asombrosa. ¿No? Que no es... no cualquiera puede hacer ese tránsito, ¿no? Claro. De la locura y el regreso de ella, ¿no? Parte del surrealismo que se vivía y bueno, Así pues es. vivirlo desde una parte literaria. Nos quedan todavía algunas preguntitas, 4 o 3. 4. 4. Vamos a ver qué nos dice el siguiente conejo. 6. La pregunta 6 dice, platícanos un poco del vestuario y la escenografía que se puede ver en esta obra Memorias de Abajo. El vestuario, los 4 tenemos un vestuario diferente. En el caso de Alejandro, que es quien manipula, anima más objetos, como esta parte tradicional de los títeres, donde el titiritero no se ve. Él lleva una capucha negra y un pantalón negro, él está todo de negro. Excepto cuando hace el papel del melonero, donde tiene una intervención actoral sin títeres. Ya. ¿No? Marisol y yo, que somos las Leonoras alternativas o narradoras, ¿sí? Tenemos un vestuario con una falda larga, tipo victoriano, y nuestros vestuarios se complementan, ¿no? Entonces, están dentro de la misma tonos de verde y complementan a un tapiz que hay atrás de nosotras, también verde, y es como si nosotras saliéramos de este tapiz para entrar en la historia. Y Saraí, que actúa al personaje de Eleanor Carrington, tiene un vestido que se complementa con una falda negra, que se abre y se proyectan sombras en su vestido, entonces está muy padre. Ahí está parte de lo visual que se está viendo en esta hora. Pues vamos con el siguiente conejo, nos quedan 3. 2. Ahí vamos a ver, es el 2 y dice la pregunta, ¿qué es lo más complicado de una obra, de montar una obra como Memorias de Abajo? Las principales complicaciones. Todo es muy complicado. Todo es muy complicado. Te puedo hablar solo puedo hablarte desde la perspectiva del actor. Sí. Quizás para Gina, nuestra directora, ella tendrá tus complicaciones otro propias. punto de vista y otras complicaciones diferentes, ¿no? Pero nosotros los actores estuvimos en una parte de la realización de los títeres. Sí. Y es un proceso muy complejo. Tardó alrededor de 8 meses o tal vez más. De hecho, el proceso comienza cuando Gina manda a hacer los objetos y busca y planea cuál es el objeto que se necesita para contar esta historia y cuál es el mecanismo ideal para el objeto. Y después en la realización es un proceso muy complejo del que nos tuvimos la fortuna de trabajar con el maestro Leonardo Ortero, que es un escenógrafo de muchísima experiencia en el teatro. Sí. Y cada mecanismo, hubo un mecanismo que son unas matrioscas. Como esas muñecas rusas. Son las ¿no? muñecas rusas que se abren y sale una más chica y una más chica y una más chica y una más chica. Esa, por ejemplo, fue la primera que se comenzó a hacer en febrero o marzo. Sí. Y se terminó en agosto o septiembre. Entonces, fue muy largo porque, claro, obviamente se iban haciendo paralelamente otras cosas, ¿no? Pero eso fue una de las cosas más complicadas. Que tuvo su tiempo. Se tardó muchísimo porque había que sacar patrones y luego había que acomodarlas, que cerraran bien, que cupieran, y como esto, muchas otras cosas, ¿no? El caballo que se rompía, que hay que ponerle otra liga, que hay que... Prueba y error, hasta que por fin queda el buen caballo. El buen caballo, queda el color que debe de ser, porque tal vez el melón al principio parecía como un planeta raro, luego parecía una naranja, luego parecía una manzana, hasta que llegó el color y ya dijimos, bueno, ya, ahora sí, ya parece melón, ¿no? Encontrar el material adecuado. Pero hablando como actriz,
creo que lo más complicado es la hora del montaje, ¿no? Uh-huh. Que es el momento donde estoy yo, ¿no? Uh-huh. Y lo complicado es machar esta parte de actor y titiritero que de pronto muchas personas dividen, ¿no? Y que todavía como que todavía nos encontramos entre esta disociación entre qué es un actor y qué es un titiritero, y si son las mismas, si está dentro de la misma persona, pero en qué momento soy qué, y hasta qué punto es más importante la técnica que la actuación, uh-huh. ¿no? Entonces es un proceso complicado, porque además se está trabajando con algo que no puedes tocar. Claro. ¿No? Que no puedes saber cómo es que funciona tan a ciencia cierta, ¿no? Uh-huh. Y que todavía, ¿no? Ya estrenamos, y todavía es una cosa que se va trabajando con funciones, ¿no? Uh-huh. A la hora de recibir al público, escucharlo, saber, escuchar sus reacciones, ¿no? Porque de pronto tú tienes una idea preconcebida de cómo va a reaccionar el público, pero no es hasta el momento en el que lo ves que te das cuenta que la gente se está riendo en un punto donde tú no creías, uh-huh. que se fuera a reír, ¿no? Uh-huh. Tener un chiste ahí establecido, digamos. O que tú creías que se iban a reír porque a tus compañeros les pareció muy chistoso cuando lo hiciste, y de pronto no lo es tanto, ¿no? Uh-huh. Para el público. O que pensaste que iba a ser muy chistoso, pero la gente le da miedo a veces, ¿no? Uh-huh. No sé, uh-huh. como que escuchar al público, eso también es importante. Y por ejemplo, ya después de alguna de las funciones, ¿se ha acercado alguien del público a darles a sus comentarios, sus puntos de vista? ¿Qué les ha dicho en estos casos? Bueno, lo tengo que decir, ¿no? A la gente le gusta mucho. Ajá. La verdad es que la gente ha salido muy contenta de las funciones. Uh-huh. Me quedo mucho con un comentario de una persona del público que me parece que escribió también, que dijo que le recordó a su infancia, uh-huh. ¿no? Que salió de Memorias de Abajo pensando en la casa de su abuelita. Uh-huh. Le recordó la infancia. Y eso me llamó mucho la atención, porque yo monté la obra pensando en la casa de mi abuelita. Así está, esta conexión sin conocerse, claro. Entonces, de pronto ese es como el ambiente que se genera en la obra, ¿no? Lo que nos han dicho los adultos, por ejemplo, es que regresan a su infancia a través de los juguetes, ¿no? Uh-huh. O sea, ver a 4 adultos jugando les remite mucho a cuando eran niños, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso es algo muy importante que no tenemos tan a la mano, ¿no? Uh-huh. Es que es muy complicado por el ritmo de vida que llevamos actualmente, que podamos tener un tiempo donde todo se pare y regresemos uh-huh. A divertirnos como cuando éramos niños, ¿no? Entonces es una experiencia que seguramente los que están viendo esta transmisión pues pueden vivir y revivir. Así es que ahí los invitamos. Quedan todavía 2 conejos. Vamos a ver qué nos dicen estas preguntas. Número 1. La pregunta 1 dice: ¿qué tiene de especial la historia de Memorias de Abajo como para decir tenemos que llevarla al teatro? Porque seguramente ya la historia, ya lo que nos has contado, pues nos remite a lo mejor cuestiones así surrealistas que invita a verla, ¿no? Pero ¿en qué momento dicen esto lo tenemos que llevar, lo tenemos que montar? Pues mira, nosotros conocimos a Leonora Carrington. Primero ya conocemos sus pinturas, conocemos sus esculturas, pero hubo una pieza fundamental aquí que fue la maestra Patricia Argomedo y el doctor Gabriel Páez, uh-huh. los doctores. Ellos nos dieron clases en la facultad, uh-huh. y a través de ellos nos percatamos de la literatura de Leonora Carrington y empezamos a leerla. Uh-huh. Y lo que nos sedujo muchísimo fue estos mundos mágicos que eran, y todas las imágenes que venían a nuestra cabeza al leer la literatura de Leonora. Uh-huh. Pero sobre todo creo que es la identificación que sentimos con Leonora Carrington, porque creo que nosotras quisiéramos ser como Leonora Carrington. Uh-huh. Pues es una artista que comenzó siendo muy joven, a pesar de las exigencias que tenía por parte de su familia, a pesar de que estaba en contra de su padre, por ejemplo, ¿no? A pesar de todo eso, ella tuvo la fuerza y el poder y la vitalidad para... Era una mujer indomable, ¿no? Ella se describe a sí misma como un potro, ¿no? Uh-huh. Una potranca
indomable, ¿no? Creo que es esa fuerza a la que todas nosotras somos una compañía de, la mayoría somos mujeres. Y la verdad es que creo que todas tenemos este ímpetu por hacer lo que nos gusta hacer a pesar de todo, de todas las circunstancias. Y fue eso una pieza clave para nosotras. Eso fue parte de esa motivación. Así que bueno, pues surgió de este proyecto escolar. Y pues vamos con la última. Vamos a ver, esta es la primera dinámica, por supuesto. 7. La pregunta 7 dice, ¿qué es lo más divertido de hacer Memorias de Abajo? Ya hablamos precisamente de la diversión para el espectador, pero para ustedes, ¿qué es lo más divertido? Nosotros disfrutamos mucho el proceso de montaje de Memorias de Abajo. Fue un proceso muy largo de montar. Sobre todo ya cuando teníamos todos los objetos. Más o menos se tardó tardamos 2 meses ya en montar bien en forma toda la obra. La verdad es que fue poco tiempo comparado con todo el proceso que se vivió antes. Y fue exhaustivo. Fue habían ensayos que duraban 12 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces era muy complicado, pero era muy divertido. Porque, muy extenuante, 12 horas, pues sí. Sí, era muchísimo, pero nos divertíamos mucho, ¿no? Porque además en la compañía nos llevamos muy bien. O sea, la verdad es que tenemos una compañía que además de trabajar somos amigos. Eso es importante. Entonces eso nos tranquilizaba mucho y hacía que el proceso de ensayos fuera mucho más relajado y poder estar 12 horas trabajando y que bajaran los ánimos, ¿no? Más bien que no decayera el ánimo, pero que tampoco nos enojáramos o que nuestro carácter saliera a relucir, ¿no? Ya claro. Los últimos días ya no queríamos ni vernos, ahora nos vemos menos y nos extrañamos, claro. O sea, pero nos divertimos mucho con ese proceso. Hicimos una familia, ¿no? Hicimos una familia. Nos vimos llorar, nos vimos enojarnos, nos vimos reír, nos vimos caer, nos vimos levantarnos, ¿no? Y nos conocimos mucho, de pronto ya sabíamos qué iba a decir el otro, qué le iba a contestar, y ya se van a pelear, y ya se van a reconciliar, y no sé qué, ¿no? Entonces, eso para mí fue lo más divertido. Y por supuesto que estábamos haciendo lo que nos gusta. Estamos haciendo títeres, que estamos haciendo teatro, y que estamos haciendo una historia que nos apasiona a todos. Que es Memorias de Abajo. Pues ahí está. Vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado por parte de nuestros seguidores. Aquí está, saludos de Raimundo Guzmán, que bueno, pues está viendo esta transmisión. Saludos también a Gina Botello, que es la directora de esta obra. Hola, Gina. Ahí está, saludos a Gina, que está viendo esta transmisión. A Rolando Solís, a Natalia Pintar, que está allá en Argentina, a Armando Bravo, aquí en la Ciudad de México, a Maricruz González, le mandamos un saludo. Saludos a Mimi Rangel y a Antonio Gallegos. Juan Talavera dice que si piensan ir a algunas partes de la República con esta obra, porque él vive en Puebla y le gustaría también ver esta puesta en escena. Claro que sí, pues estamos en toda la disposición de viajar a todos lados con esta obra. Donde se pueda. Dice. Donde se pueda, ahí iremos. Estuvimos en Puebla hace un año estuvimos en Puebla presentando Sherazade. Y esperamos regresar e ir a otros lugares. Esperemos que así sea. Y bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta entrevista. Tenemos aquí, a ver si tú reconoces esta imagen. Mira, ahí está, es la parte de esto. Lo voy a mostrar a todas las cámaras. Ahí está, aquí en el YouTube. Y finalmente ahí en el Twitter, a través de Periscope. A ver si tú reconoces esta imagen. Así es. Y nos platicas qué es. Esta es uno de los títeres que utilizamos en la obra. Es Leonora Carrington, hecha muñeca. Es un títere de manipulación directa. Y aquí no se ve, pero la parte de abajo tiene una falda negra con pinturas. Y esta falda gira y comienza a dar vueltas en un continuo. Leonora vive en esta obra en un continuo caer. Todo el tiempo está cayendo, como Alicia en el País de las Maravillas. Persiguiendo al conejo. Está persiguiendo al conejo y en todo este viaje cae. De hecho, uno de los textos es... nunca terminaré de caer, se pregunta si en algún punto va a terminar de caer. Y esta muñeca también aparece en sombras. Y
tiene que ver con la frase que precisamente dice aquí arriba, que dice, para ver debes cerrar los ojos, de lo contrario no verás nada, que es nuestro estandarte, ¿no? Y a lo que se refiere es a los sueños, ¿no? Al interior, ver hacia adentro, ¿no? La parte onírica, digamos. Así es. Esta realidad, esta surrealidad que los surrealistas, de los que los surrealistas hablaban, que no es una realidad por debajo, sino que es una realidad aparte. Como alterna, ¿no? Digamos. Alterna. Y de hecho ellos decían que pasábamos mucho tiempo dormidos, ¿no? Y qué es lo que pasaba cuando nosotros, ¿en dónde estamos? ¿En qué realidad estamos cuando estamos dormidos, no? No es que estemos dormidos, ellos lo que decían es que en realidad estamos como despiertos. Como en otra dimensión, más digamos. bien, como si estuviéramos en otra dimensión. Y que a veces nosotros pretendemos que la realidad importante, la realidad real a la que se le da más peso en nuestra vida es cuando estamos en el estado de alerta, ¿no? Pero en realidad, para ver lo que realmente tiene valor, lo que tenemos que hacer es dormir, ¿no? Y prestar atención a lo que vemos en nuestros sueños. Eso es lo que quiere decir para ver debe cerrar los ojos. Ahí está parte de esa frase. Y de hecho, bueno, un dato curioso es que la mano que aparece en el cartel es la mano de Gina Botello, la directora. Ahí no está, de las actrices. ahí aparece la directora. Así es la mano de Gina. Y este también es su cartel, ¿no? Es el cartel con el que se promociona la obra. Ahí está donde se aparecen las fechas y todo. Mira, lo vamos a mostrar. Aquí está como en espejo, se ve al revés. Aquí sí lo vamos a poder ver directamente. Ahí están las fechas. Un poquito más para atrás. Y de este lado pues también van a poder ver. Fíjate, hemos impreso varias. Cada una de esos carteles tiene una pregunta, así como los conejos. Mira, entonces es surrealista. Este programa es surrealista. Entonces, por entero. Entonces aquí tienes que ir volteando cada una de las tarjetas para que puedas ir leyendo estas preguntas que te va a hacer tu propio cartel de la obra. Entonces aquí, memorias, te preguntan. Ahí está. Entonces las memorias te van a preguntar en este momento. De tu personaje, ¿qué es lo que más destaca o te gusta de él? Platícanos. Dentro de las 3 historias, por supuesto. Claro, yo tengo un personaje que es la narradora, pero tengo otro personaje que es la hiena, y que me parece es mi parte favorita de la obra. Porque me permitió explorar una técnica que no había explorado y que tenía muchas ganas de hacer, que es un títere de rodilla. Entonces, la hiena se levanta la falda. Ay, no sé hasta qué tanto tendría que contar, pero... para que no se pierda el detalle y que vayan a ver la obra, los dejamos un poquito picados en ese sentido. Y entonces hay algo que tengo en las piernas, dibujados en las piernas, y entonces a partir de estas piernas ocurre un baile, ¿no? Y es mi parte favorita de la obra. Yo tengo una máscara de hiena, y la verdad es que me divierto mucho haciéndolo, ¿no? Me divertí mucho en el proceso de exploración, pero quedé muy satisfecha con lo que quedó al final. Y es una parte, es complicado porque ya llego un poco cansada esa parte. Claro. Y es una parte de la obra que me exige mucho, mucho de mi cuerpo y mucho de mi respiración. Entonces es un reto para mí, y eso me llama mucho a divertirme en esa parte de la obra. Ahí estamos, para que la puedan ver en la parte de la hiena. Ahí estamos con la siguiente. Ay, ya la agarré. ¿Cómo se preparó Marisol Cordobrier para interpretar a sus personajes? Ahí platícanos también de Marisol, otra de las actrices. ¿Tú viste un poco también del proceso? ¿Cómo viste esa transformación, este proceso también de asimilar a sus personajes? Marisol tiene una voz increíble. La verdad es que tiene una voz... tiene un don con eso. Entonces, ella trabaja, por lo que la he visto y por lo que ella me ha contado y por lo que hemos platicado, ella trabaja a partir de su voz y de las imágenes que puede crear con ellas. Ella te transmite, te lleva a atmósferas, es capaz de crear atmósferas con su voz. Entonces, es a partir de eso como va generando imágenes y como te va
llevando por las historias, ¿no? Creo que esa es una de las cosas, y además hace unas sombras muy, muy buenas, es muy precisa para hacer sombras, entonces también aprendo mucho de ella en ese sentido, ¿no? Entonces ya nos dijo aquí también algo que vamos a poder ver también de Marisol, que es otra de las actrices. Vamos con la siguiente cartel. Sí. A ver, vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Abigail Espíndola, ¿nos podrías hablar un poco de tu personaje y de cómo te preparaste? Aquí hablamos precisamente de los personajes de la hiena. ¿Hay alguno que te haya costado más prepararte? Hablamos precisamente en este caso de la narradora, de la hiena. ¿Hay alguno de esos que fuera como especial la preparación? Sí, justamente la hiena es un personaje que me preparé viendo videos de hienas. Así del National Geographic. Sí, todo. Sí. Entonces, además tenía la experiencia de que fui a ver El Rey León, y pues ahí aparecen, hay claro. un referente bastante claro, ¿no? Y de estudiar cómo se mueven, y en general eso hicimos con todos los animales de la obra, porque aparecen muchos animales. Y lo que hacíamos con todos ellos era ver videos de cómo se movían, de cómo eran, cómo es buscar un carácter para la hiena, por ejemplo, ¿no? Como que nos fue llevando de una cosa a otra, y fuimos explorando algunas cosas, como que de pronto era muy salvaje, de pronto era muy humana, ¿no? Porque además es una hiena humana, es una hiena con cara de mujer, ¿no? Es una mujer haciendo de hiena, haciendo de mujer. Entonces, como que fuimos buscando, y creo que es una cosa que todavía sigue como trabajándose. Sigue madurando. Sigue madurando. Sí, eso. Ahí está la preparación para la hiena. Vamos con el siguiente cartel. ¿Cómo fue el trabajo realizado por Saraí Pérez Rubio para dar vida a sus personajes? Platícanos también, ya hablamos de Marisol, platícanos de Saraí. Saraí tiene el personaje de Leonora Carrington. Y habló con el hijo de Leonora Carrington. Muy bien. Y yo sé que ella al principio se sentía muy presionada por hacer a Leonora Carrington, por el peso sobre todo, pues te va a ver el hijo, te va a ver la nuera, el nieto, la familia, ¿no? Y lo que le dijo Gabriel fue: olvídate de Leonora. Olvídate de querer hacer el personaje tal cual era Leonora. Así como un retrato, ¿no? Como un retrato, ¿no? Porque aunque hay entrevistas, aunque vimos videos sobre ella, de cómo observamos cómo hablaba, observamos todo esto, más bien lo que le dijo fue: tienes que buscar a tu Leonora interna, ¿no? ¿Qué hay de Leonora en ti? ¿No? ¿Cuáles son estas características que puedes utilizar, ¿no? Sí. Y también tuvo que regresar a su infancia, ¿no? Tuvo que regresar a deseos que ella había olvidado, ¿no? Tuvimos un ensayo donde hablamos sobre cuáles eran nuestras motivaciones, y ella recordó algunas cosas que le movieron mucho cuando era niña, y eso le detonó muchísimas imágenes que se ven plasmadas en la obra. Entonces parte de lo que vivió Saraí en esa transformación para hacer a Leonora Carrington. Pues todavía tenemos varios carteles por acá. A ver. Vamos a ver si preguntas. ¿Cuál es el mensaje principal de la obra Memorias de Abajo? Habíamos hablado de las tres historias, pero hay algún eje precisamente que una y que, bueno, podemos destacar como la temática en general. Sí, es precisamente de lo que les hablaba hace rato, de para ver debes cerrar los ojos, de lo contrario no verás nada. Entonces, como un descubrimiento. Ese creo que es el mensaje principal, ¿no? En la invitación a que busquemos en nosotros mismos y a regresar a nuestra infancia, y a que regresemos a cuáles eran nuestras motivaciones, cuáles eran nuestros sueños, ¿no? Creo que ese es el mensaje principal de la obra. Pues muy bien, nos quedan cinco carteles con sus respectivas preguntas. ¿Cómo fue el trabajo de diseño y realización de Leonardo Otero, Daniela Villaseñor y Alejandra Flores Alonso? Platícanos también de ese trabajo que fue realizado, porque también se ve en parte de todo el montaje. Claro. El maestro Leo Otero tiene un taller casi por Santa Fe. Y ellos tres trabajaban en este taller. Entrar a este taller es un viaje en sí. Porque entras y todo está lleno de escenografías
De otras obras. De otras obras, de otros años, de otras décadas. Son muchísimas cosas y es como entrar de verdad a un mundo maravilloso. O sea, ahí está el surrealismo. El surrealismo, de verdad. O sea, levantas una tela y sale una araña que se hizo para la obra de teatro de 1974 y Leo te cuenta toda la historia. Así de cómo fue para hacer la araña. Cómo le hizo, ¿no? Es que vi un video de tal cosa, de tal titiritero europeo, y entonces te enseña el video y te enseña todos los referentes que utilizó y te enseña los mecanismos y te dice dónde los sacó y con qué materiales y que los mandó traer de China y que los mandó a traer de Europa, sí, ¿no? Y tiene de pronto inventos, ¿no? Entonces de pronto llegas y te voy a enseñar una cosa que acabo de hacer. A ver, vamos a ver. Tengo una chiva, porque así dice él, es su frase, tengo una chiva que hace esto. Y de pronto, por ejemplo, un día sacó una cosa que sacaba chispas y encendía algo, ¿no? Y entonces, vamos a usarlo para la obra. Y ya lo usamos para la obra. Ahora hice un LED que cambia de colores y entonces ahora lo vamos a usar para iluminar las sombras. Ok, ¿no? Y Alejandra y Daniela, que son unas diseñadoras fantásticas que estudiaron en... ¿cómo se llama? La Escuela Nacional de Artes Plásticas. La INAP, la Facultad de Artes y Diseño. La Facultad de Artes y Diseño. Ahí en Xochimilco. En Xochimilco. Son muy buenas y ellas aprendían, ¿no? También de hacer mecanismos. Ellas hicieron todo el arte, se puede decir, ¿no? O sea, ellas pintaban todo y aprendían a hacer los mecanismos junto con Leo. Entonces, pues eso fue básicamente, y fue mucho trabajo y muchas horas de estar en el taller, claro. Y varios meses. Pues está muy interesante eso del taller, la verdad es que sí, ya nos dejaste hasta picados. Vamos con el siguiente cartel. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué tan complicado fue para Alex Moreno del Pilar dar vida a su personaje? Supongo que él va a decir que mucho. Pero la verdad es que Alex es un excelente titiritero. Él agarra esto y de pronto no te das cuenta, ya le dio vida, ¿no? Y de pronto ya es un personaje y te está hablando. Tiene este carácter lúdico que los titiriteros tienen que poseer, de regresar de pronto como jugar como niño, ¿no? De pronto es como ver a un niño jugando con sus juguetes. Entonces eso es como de pronto muy encantador y a la gente le parece... muy mágico. Le parece muy mágico, ¿no? Hay un conejo de sombra. Yo siempre le hago burla y le digo que yo voy a decirle a todo el mundo que yo lo hago, porque es muy genial y nadie se da cuenta quién lo hace, pero lo hace él. Y tiene vida, le dotó de un carácter muy especial y es complicado llegar a eso, ¿no? Es muy complicado llegar a que un títere tenga una personalidad propia a partir del movimiento, a partir de los silencios, a partir de las pausas. Claro, es un actor más, al final de cuentas. Es un actor más. Y Alejandro le da vida a la mayoría de los títeres que tenemos. Él es el que funciona más como titiritero que como personajes, porque en realidad nada más tiene dos, el melonero y el padre de Lucrecia en el segundo cuento. Y pues ya. Parte también de los actores. Nos quedan tres carteles, vamos con estas tres últimas preguntas. ¿Cómo fue trabajar bajo la dirección de Gina Botello? Platícanos, hablamos que salió su mano en el cartel, pero platícanos también del trabajo de dirección realizado por Gina. Este proyecto es realizado por el Fondo Nacional, es realizado a partir del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta beca se la otorgaron a Gina el año pasado y todo el año tuvo esta beca. Es una beca muy importante para todos los que no lo sepan. Muchas personas del ámbito teatral y de otros medios del arte, de pintura, de fotografía, literatura, no sé, hay poesía, son muchas ramas. Entran a un concurso nacional y hay muy pocos creadores que tienen la oportunidad de tener este apoyo, entre ellos Gina Botello.
yo ya había trabajado con Gina Ujú. porque nosotras nos conocimos el primer día de la facultad. O sea, el primer día, pues desde ahí. Tenemos 7 años, ya sacamos la cuenta, 7 Ujú. años y medio de conocernos y de ser amigas. Ujú. Toda la carrera estuvimos juntas y después decidimos fundar una compañía, la compañía actualmente las fundadoras, Ujú. quedamos Gina Botello y yo, la otra fundadora es Fabiola Núñez, Ujú. que es productora ejecutiva, y yo ya había trabajado con ella en todos los montajes anteriores de la obra. Ujú. Pero en este proceso en específico lo disfruté mucho más que en los anteriores. Ujú. Gina todo el tiempo trabajaba para tener todo bajo control, para que nada saliera como Así de improviso ahí. de improviso, ¿no? Y Ajá. aún así, por el mismo carácter del teatro y porque así es la vida, salían Ujú. cosas, ¿no? Pero Gina te enamora con sus ideas, Ujú. ¿no? Y tiene la capacidad de decirte, ¿qué crees? Aparte, como somos amigas, Ujú. de pronto me llegaban las ideas a mí. Ella me contaba sus ideas antes de Ujú. que se las contara a alguien más, ¿no? Ujú. Entonces ya sé, Abigail, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, luego va a pasar esto, y de pronto, o sea, empiezas a tener un viajezote por lo que te está contando, y yo siempre Empieza a imaginar sus yo ideas. siempre me pregunto cómo le hace para tener esas ideas, de dónde las sacó, Ujú. ¿no? Y o sea, de verdad y además es muy divertido trabajar con ella, ¿no? Ujú. De pronto tiene su carácter, obviamente como todos, Ujú. tenemos nuestro carácter, pero eso, Gina es un gran capitán de barco, de Ujú. verdad. Entonces, puedes confiar mucho en ella, puedes confiar en que lo que te va a decir, las notas que te va a dar, Ujú. va a hacer para que el barco llegue a buen puerto. buen puerto. Ujú. Pues ahí está esta semblanza, pues por supuesto, de la compañía y del trabajo de Gina Botello. Nos vamos con las 2 últimas preguntas. Uh-huh. Una anécdota graciosa de alguna función o ensayo. ¿Tienes alguna que nos puedas platicar? Para aventar para arriba. Muy bien. Entonces sí tenemos material. Estas matrioscas que se tardaron 6 meses en salir, Ujú. las llevamos a Puebla para el encuentro del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ujú. Llevamos todos los títeres. Ujú. Ay, voy a quemar a alguien, pero bueno. Pero es que sí fue muy chistoso. Tiene que salir. La llevamos al encuentro de jóvenes creadores. Y todos los becarios del FONCA se reúnen y muestran su trabajo, el trabajo que tuvieron durante un año, los ven sus mentores, lo ven los mentores de los demás proyectos, y está muy padre porque empiezas a conocer gente de otras disciplinas. Ujú. Tuvimos una presentación de 15 minutos, pero llevamos todos los títeres que teníamos. Todavía no teníamos montado toda la obra, y eso era en noviembre. Cuando regresamos a la Ciudad de México empezamos a montar las escenas que seguían, y una de las escenas que seguían eran las matrioscas. Ujú. Y entonces nuestra asistente de producción, de dirección y ahora de actuación, Ujú. se llama María Fernanda Galván. Ella es una chica muy talentosa, Ujú. que pinta, actúa, además es asistente de dirección y producción, es una chica muy movida. Ujú. Pero tienes que saber que hay muchas cosas detrás de una función de teatro. Claro, todo lo que Muchísimas implica, cosas. claro. Y llevar tanta producción, son alrededor de 50 objetos o más. Ujú. Se nos quedaron las matrioscas. ¿En serio? Entonces, Maffer estaba muy preocupada. Así de, ¿cómo resolvemos esto? Porque Claro. no se acordaba dónde las habíamos dejado. Ujú. Y movió cielo, mar y tierra, Ujú. Literal. y tuvo que regresar a Puebla. Ujú. Entonces, fue una cosa muy chistosa porque todo el momento, porque después de que se fue hasta Puebla por ellas Ujú. y regresó, Gina dijo, creo que ya no las vamos a usar. De plano. Es que como que ya no entran. Y así con la matriosca así de, ¿cómo? Como que ya las no usamos. entran. Y Maffer no estuvo contenta con eso. Sí, no, seguramente. Como se Seguramente pueden imaginar, se infartó. Seguramente. Pero es que eran unas piezas, o sea, todas las piezas por todo el trabajo que No, pues ya es una implican, joya, ya. son una joya. Ujú. Aparte de que todos los titiriteros guardamos nuestros objetos como si fueran joyas, o Ujú. más que si fueran joyas, porque no nos preocupamos tanto como si se nos pierde en la producción. Pues fue un desastre. Sí, sin duda. Fue
una cosa chistosa que ahora nos podemos reír de ello, pero en ese momento no fue chistoso. Sí, fue angustiante, me imagino. Fue un drama, pero ya están aquí las matrioscas, las pueden ver en el Centro Cultural Helénico. Todos los viernes. Por favor, piensen en Maffer y vayan a ver las matrioscas. O sea, ella se los va a agradecer muchísimo. Ella se los va a agradecer muchísimo. Pues vamos con esta última pregunta que tenemos aquí en este cartel. Y dice así. ¿Qué ha sido lo más complicado de hacer Memorias de Abajo? Pues todo ha sido muy complicado. Desde la realización hasta la dirección, la producción ejecutiva, que también es un trabajo muy pesado, porque todo el tiempo hay que estar mandando correos y contestando teléfonos y todo eso. Y es un trabajo que hace Aurora Gómez Mesa y Dina, ¿no? Que todo el tiempo están buscando mover la obra para que lleguen a más personas. Porque lo importante de todo esto, de todo este trabajo, es que la gente lo vea, que finalmente llegue al público, ¿no? Porque si nos quedamos con todas estas anécdotas y todas estas cosas chuscas y nadie lo ve, no termina nuestro trabajo de hacerse, ¿no? Pierde como un poco también el sentido de esa expresión también. Sí, entonces pues ahí está, no se pierdan, esta obra va a estar del 3 de febrero hasta el 3 de febrero al 21 de abril, ahí en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Así es, viernes a las 8:30 de la noche. Oye, pues mira, antes de que se nos acabe el tiempo, queremos hacerte entrega de un par de souvenirs. Los voy a leer. Dice: el lavadero de AJ Radio otorga el presente agradecimiento a Abigail Espíndola por compartir su experiencia y conocimientos durante la entrevista en nuestro programa. Se extiende el presente en la Ciudad de México a 21 de febrero del 2017. Lo voy a mostrar. Aquí voy a tapar brevemente aquí las cámaras para que puedan verlo. Aquí está la cámara 2 y la cámara 3 de este lado. Y bueno, pues hacemos entrega a Abigail de este pequeño souvenir. Gracias. A nombre de todo el equipo del Lavadiario. Y este va para toda la compañía, por supuesto. Voy a leerlo. Dice: el Lavadiario de AJ Radio otorga el presente agradecimiento a la obra Memorias de Abajo por compartir su experiencia y conocimientos durante la entrevista de nuestro programa. Se extiende el presente en la Ciudad de México a 21 de febrero del 2017. Y mostramos nuevamente. Ahora sí que es para toda la compañía. Y ahí está a la cámara 3. Por supuesto, y pues ahora sí que a nombre de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por recibirme en tu programa. Fue una entrevista muy divertida, la verdad es que no me lo esperaba. Y pues ahora sí que gracias. La mejor de las entrevistas. Muchísimas gracias. Invitarlos a todos a que vayan a ver Memorias de Abajo. Tenemos cortesías, tenemos 5 pases dobles. Muy bien, pues ahorita le vamos a decir acá. ¿Hay alguna pregunta, o que se vayan directos? ¿Tú cómo nos digas? No, que se vayan directos. Muy bien, entonces a las primeras personas que nos escriban, ya sea por el Twitter o por el Facebook, y pues ya sí que se las pueden llevar, más que nos digan su nombre completo, pues para que los puedan recoger en la taquilla, me imagino. Así es, que nos dejen los nombres y nosotros los... Entonces tienen que presentarse este viernes, para la oficina de este viernes. Para este viernes a las 8:30. 8:30, entonces que lleguen media hora antes, les pedimos, sobre todo para que puedan recoger su pase. Tenemos aquí por cortesía de Memorias de Abajo y Abigail, 5 pases, ¿son dobles? Así es. Son pases dobles para las primeras personas que lo soliciten a través de Twitter o a través de Facebook. Ahí están los medios de contacto y que nos digan su nombre y pues ya le pasamos la lista a Abigail, que nos ha acompañado esta noche. ¿Hay alguna red social donde los podemos encontrar? Así es, nuestro Facebook es Caracola Producciones y nos pueden encontrar en Twitter como Caracola Pro. Ahí van a poder encontrar toda la información y pues vayan a ver Memorias de Abajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Abigail Espíndola, actriz de Caracola Producciones y de esta obra Memorias de Abajo. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a Carmen McLean en la producción y los controles. Yo soy Adrián Portillo. Junten su ropa y la vamos aquí el próximo martes, porque de Lavadiario lavamos, la vemos, pero también te la comentamos. Hasta la próxima.